Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925. Buenos días, miércoles 10 de febrero de 2021. Gracias por estar con nosotros en Elecciones 925, la mañana de este miércoles, porque tenemos mucha información para ustedes que compartir, el análisis, sin duda alguna, la propuesta de los candidatos. Así que nos espera una hora bastante interesante, que esperamos que puedan estar ustedes pendientes también, desde luego, para que puedan tener la oportunidad de participar. Como siempre, nosotros tenemos las opciones que usted nos puede escuchar a través del internet. Sí, estamos ahí en el www.miradio.com.sb. Solo debe ingresar esa aplicación y luego aparecen 6 iconos ahí para que usted nos encuentre. Estamos en la parte superior derecha de esa página y solo le da clic nuevamente y estará escuchándonos totalmente en línea. Insisto, www.miradio.com.sb. Esta mañana, antes de presentar a nuestros invitados y poder conversar con ellos, solo quiero leer rápidamente lo que están mostrando al menos 3 rotativos principales en nuestro país. En sus portadas, la prensa gráfica, por ejemplo, hechores Minsal usaron 2 armas. Dice la prensa gráfica en su portada: testigo con régimen de protección declara cómo fue que sucedieron los hechos del 31 de enero. El expediente incluye también imágenes de las cámaras de vigilancia y del auto de los empleados del Minsal. La foto principal o destacada en la rebusca del internet, 2 jóvenes, dos menorcitas que están ahí. Dice: responsabilidad Camila y Abigail, de 4º y 9º grado, finalmente descargan las guías escolares, estudian en el Centro Escolar Católico Don Bosco y aparecen ahí sentadas prácticamente en el piso, encima de unas tablas, y ahí tienen están buscando tienen las guías en sus manos para poder iniciar obviamente las clases como debe ser en estos días de pandemia, que debe respetarse el distanciamiento físico. Mientras tanto, el diario de hoy en su portada: jefe de seguridad Minsal pidió ocultar arma de atentado. Dice: un custodio del Ministerio de Salud dijo que ocultó una de las armas usadas en ataque a FMLN por orden superior. Y la foto principal: El Salvador rechaza abusos de poder de Bukele. Hay una foto destacada ahí que tiene que ver con una protesta que terminó allá en Asamblea Legislativa, en donde hubo el reclamo hacia el presidente de la República, y dice el pie de foto: integrantes del movimiento salvadoreño de mujeres protestaron en contra del 9F ayer frente a la Asamblea Legislativa. La portada de Diario El Mundo: diputados buscan destituir al presidente. El diputado de Arena, Ricardo Velázquez Parker, pide evaluar la capacidad mental del presidente. Los diputados del FMLN piden evaluar su destitución por los hechos del 9 de febrero hace un año. Eso es lo que está mostrando la portada de Diario El Mundo. Son los 3 principales rotativos que tengo acá en mis manos y que obviamente es lo que se está mostrando la mañana de este miércoles. Ahora sí, quiero agradecer que nos acompañan esta mañana de miércoles 2 diputados. Son diputados actuales y van por la reelección. Queremos agradecer que nos acompaña Margarita Escobar. Ella es diputada actual y también candidata a la reelección por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Diputada Escobar, qué gusto que nos acompañe. Bienvenida, buenos días. Vamos a ver si nos escucha. Buenos días, diputada, ¿qué tal? Muy buenos días, William. ¿Cómo está? Un gusto estar con usted esta mañana. Excelente. Los amigos Radio Escuchas. Gracias. Sí, bienvenida. También agradecemos que está con nosotros Víctor Hugo Suazo, es diputado del FMLN, candidato a diputado para la reelección. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Bienvenido, un gusto. Muy bien, William, buenos días. Gracias por la invitación y gracias a todos los radioescuchas que están pendientes de este programa. Soy actualmente diputado suplente y estoy buscando la diputación ya como propietario en esta elección. Bueno, valga la aclaración entonces, excelente. Bien, bueno, vamos a platicar de varios temas. Me interesa conocer un poco la opinión de ustedes inicialmente sobre la sesión plenaria del día de ayer. Me pareció que fue una sesión de alguna forma extraordinaria, ¿no? Porque tuvo que ver específicamente sobre los acontecimientos de hace un año ahí en la Asamblea Legislativa, el de la militarización del Parlamento. Hay otros temas como la visita del presidente de la República a Estados Unidos. Luego tenemos también, obviamente, los acontecimientos lamentables del domingo 31 y vamos a hablar de propuestas, de cuáles son las propuestas que tienen ustedes para poder convencer nuevamente a los votantes para que puedan endosarles el respaldo el 28 de febrero. Pero bien, Margarita, inicialmente explíquenos usted, ayer entonces hay una sesión plenaria,
fue estrictamente para conmemorar los acontecimientos del 9 de febrero hace exactamente un año, ¿no? Efectivamente, ayer se cumplió un año de la nefasta actitud en que el presidente de la República y su gobierno decidieron militarizar la Asamblea Legislativa. En ese sentido, la Asamblea Legislativa ha venido luchando para defender la Constitución y para defender las libertades del pueblo salvadoreño. Pero también desde ese momento ha habido una agresión constante por parte del Ejecutivo hacia la Asamblea, hacia los diputados, insultos, han roto la Constitución a cada rato, no rinden cuentas, han entrado en una ola de sembrar odio de manera permanente, y eso tiene repercusiones serias en nuestra democracia. Así es de que ayer los partidos, los grupos parlamentarios, cada uno expuso las consecuencias y de lo que realmente sucedió ese terrible 9 de febrero. Básicamente se le pide al presidente que cese el odio. Mire, William, el odio y la violencia comienza con la palabra. Sí. Y la palabra está directamente conectada con las armas. La palabra y las armas se traducen en violencia. Se alimentan mutuamente, y las consecuencias de mezclar las palabras de odio con las armas adentro de la casa del pueblo son verdaderamente peligrosas. El primer llamado es un BBF nunca más, y un llamado a los elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, que ellos no tienen por qué obedecer órdenes ilegales, sino que se deben al mandato constitucional de cada una de ellas. Sí, a estas alturas, diputada, explícanos, porque todavía no hemos conocido, porque el caso está en manos de Fiscalía General de la República también, ¿no? Pero no se ha conocido que haya que se haya derivado alguna acción o alguna, algún expediente en concreto de parte de Fiscalía, o ¿qué es la información que tienen ustedes? No se tiene ninguna información, y como usted muy bien lo dice, William, el caso está en la Fiscalía. No se conoce nada cómo ha evolucionado el caso, ni tampoco responsables. Se sabe más de lo que pasó en Estados Unidos. Allá se quisieron tomar el Capitolio y todos los involucrados, uno por uno, los fueron a traer y están presos. Pero aquí no conocemos mucho todavía de las investigaciones. Sí. Ahora bien, hubo una iniciativa, ¿no?, que tiene que ver directamente con una propuesta del diputado Velázquez Parker de pedir que se evalúe la condición mental del presidente de la República. ¿Es viable en las actuales circunstancias una iniciativa de este tipo, Margarita, puesto que estamos obviamente ya en la recta final de elecciones? ¿Cuál puede ser el alcance de esto? No, mire, esa es una iniciativa del diputado que la presentó. Obviamente no es una iniciativa que esté avalada por un grupo parlamentario en su totalidad. Sí. Y creo que el momento es más bien de buscar serenidad en el país y que el pueblo salvadoreño pueda ir a votar conociendo las propuestas que cada uno trae. Sí. Es una iniciativa de un diputado, está en todo su derecho y entró al pleno, pero no, yo no le daría mucho énfasis a eso ahorita. Excelente. Bien, Víctor Hugo, entonces conocer la opinión de los acontecimientos de ayer y esto, hacia dónde hacia dónde ha avanzado el país o ha caminado en el último año, Víctor Hugo, después de los acontecimientos del 9 de febrero hace un año exactamente. Es precisamente lo que se trataba de visibilizar y hacer conciencia ayer en esta sesión plenaria, de que no solamente es el hecho de que hace un año el gobierno, o concretamente el señor Bukele, ingresó violentamente a la Asamblea Legislativa con una fuerza armada que, incumpliendo su mandato constitucional, poniéndose al servicio no de la ciudadanía, sino de los caprichos de poder del señor Bukele, irrumpieron la Asamblea Legislativa y usurparon la silla del presidente del órgano legislativo. Esto implicó que el señor Bukele, en ese momento, que incluso, claro, la sesión plenaria después fue declarada inconstitucional, era lógico, se había dicho con anterioridad,
Pero la intención de él era tener en un mismo momento la presidencia del Ejecutivo y la presidencia del órgano legislativo. Esto es muy peligroso. Entonces, desde ese entonces ha quedado claro los constantes ataques a la democracia, al Estado de Derecho, a nuestra Constitución por parte del Ejecutivo. Pero a pesar de los llamados a la conciencia y que el presidente asumiera el rol que constitucionalmente le toca, que es hacer llamados a la armonía social, a la paz, que está en la Constitución, los ataques fueron creciendo. No solamente los ataques a la Asamblea Legislativa, sino los ataques al Estado de Derecho. Vemos que los procesos de distinta índole no los cumplen. Vemos que en el caso de los presupuestos, por mencionar un ejemplo, gastan los recursos sin la aprobación legislativa, y eso es delito, y hay expedientes en la Fiscalía General de la República por ello. ¿Ustedes desde el FMLN observan que hay una actitud consistente, recurrente de la violación de las leyes, de saltarse procedimientos? Sí, es, digamos, una actitud sistemática, que es una característica de este gobierno, una de las principales características de este gobierno. Estamos redefiniendo en este periodo prácticamente todos los límites que como sociedad creíamos que ya estaban definidos por ley. Eso implica una incertidumbre en todo el país. Por ejemplo, otro incumplimiento de la ley. La ley de responsabilidad fiscal establece que el ministro de Hacienda debe presentar en el presupuesto una declaración jurada que establece la veracidad de las proyecciones de ingreso y de gasto presentadas en el presupuesto. De igual manera, está obligado a presentar una política fiscal de mediano y largo plazo. El ministro no lo presentó y no pasó nada. O sea, incumplen la ley y parece no importarles. De igual manera, la Asamblea Legislativa, dentro de sus facultades constitucionales, manda a llamar a los ministros para que rindan cuentas a la ciudadanía. Los ministros no asisten, y esto es reiterado. También hemos visto cómo la Fuerza Armada está siendo usada con fines políticos. Eso es ilegal. Estamos viendo que la Policía Nacional Civil, al contrario de colaborar en las investigaciones con la Fiscalía General de la República, bloquean las investigaciones. Eso es ilegal. Y hemos visto ese constante ataque a la Asamblea Legislativa, a las leyes, y esto ha venido acompañado de un discurso de odio, pero un odio que de verdad yo creo que eso, no sé cómo puede haber tanto odio en el corazón de una persona. Y el problema es que muchas personas escuchan al presidente y ese discurso de odio permea en ellos. Y estas personas salen a las calles y ese odio ahora hemos visto que se ha visto traducido incluso en asesinatos muy violentos en contra de personas humildes, desarmadas, que por el simple hecho de ejercer sus derechos políticos, que tanto nos ha costado esa libertad acá en El Salvador, sean cobardemente asesinados. Sí. Ahora bien, y esto es para los dos, desde luego, Margarita, porque uno pensaría, bueno, ¿por qué lo que ustedes pueden expresar en torno a los acontecimientos del 9 de febrero, que obviamente son graves en términos del atentado hacia la democracia, pero por qué eso no necesariamente se traduce, digamos, en las encuestas? Por ejemplo, cuando uno observa encuestas, no necesariamente se está traduciendo eso en un malestar de la opinión pública o que eso esté cobrando facturas en términos políticos electorales. Lo que ocurre distinto, obviamente, sobre este enfoque, pero a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido, Margarita? Ese, William, que yo creo que toda la propaganda del gobierno, usando los recursos del Estado en contra de los diputados, utilizando el discurso de odio en contra de los diputados, en contra de la institucionalidad y en contra de la Asamblea. Toda la fuerza pública en contra de la Asamblea, la capacidad de ver claramente la película. Y entonces creo que la gente ha sido influenciada por este aparato publicitario estatal. Y todos los días, a toda hora, diciéndoles
que los diputados corruptos, que la asamblea no sirve, que no sé qué, que no sé cuánto, que nos van a matar, que nos van a incendiar vivos, pues ha tenido una influencia muy grande. Si usted ve incluso la forma violenta de este gobierno, las propuestas que tienen son, 1, reclutar forzosamente a los jóvenes, 2, poner la pena de muerte, legalizar el aborto. Todo es violencia, todo es arma, todo es discurso de odio, todo es muerte. Pero simultánea a eso va la muerte con la palabra, la muerte propagandística contra los opositores democráticos. Margarita, pero ¿hasta qué punto también lo que ocurre en esto es que de alguna forma también el accionar de la Asamblea Legislativa, de los diputados, obviamente no todos, pero sí de algunos, también se ha ido ganando a puro pulso un poco esa reacción de la opinión pública, de la sociedad? Digo, al ver encuestas, obviamente está pasando un fenómeno, ¿no? El presidente de la República es el que sale mejor evaluado, está en el top, digamos, de esa evaluación, y al final están en la parte más baja los partidos políticos y la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se interpreta? De nuevo, usted, William, es un conocedor cómo funciona la propaganda y las comunicaciones. Y de nuevo, ha habido un sistemático ataque con todo el poder del Estado, con todo el odio del Estado, contra las instituciones, contra la Asamblea, contra los diputados. Y ha calado en la gente, ha calado profundamente. Así es de que aquí vamos a tener que apelar a la moderación y al voto razonado de las personas en las próximas elecciones. Y yo ahí le atribuyo gran parte de lo que está sucediendo en las encuestas. Sí. Bien, vamos a continuar, ¿no? Y quiero escuchar la opinión de Víctor Hugo, pero recuerdo a ustedes que tenemos habilitado el WhatsApp Club 74 34 95 38. Como siempre pueden pues enviar sus nota de voz o su comentario, lo vamos a estar leyendo en algunos minutos más adelante, pero reitero, tenemos habilitado 74 34 95 38. Víctor Hugo, escuchar tu opinión porque sí me interesa después pasar a la reciente visita que hizo el presidente de la República a Estados Unidos. Tengo alguna información ahí de cómo se ha reportado ese caso en los medios de comunicación allá en Estados Unidos. Pero, por favor, siempre sobre la pregunta inicial que hacía a la diputada Escobar. Lo que hemos visto es que, a pesar que en El Salvador existen reglas claras para que exista competencia electoral en condiciones de igualdad entre los distintos competidores, el gobierno, lamentablemente, está incumpliendo esas reglas. Y estamos viendo una competencia totalmente desigual. Primero, es el mismo presidente de la República quien ha asumido la campaña electoral del partido Gana y Gana 2.0, conocido como Nuevas Ideas. Él es el que está haciendo campaña principalmente. Eso es ilegal. De igual manera, vemos que con recursos públicos están haciendo campaña electoral. Eso también es ilegal. De igual manera, estamos viendo que una figura que ya está normada en la legislación electoral, que es la deuda política, esa figura está legislada y es lo que permite a los partidos tener financiamiento, tanto para su funcionamiento como para atender los gastos en las contiendas electorales. Él no la ha dado a ningún tan solo partido. Y eso es muy evidente cuando los ciudadanos en las calles ven toda la ciudad tapizada de propaganda de Gana y Gana 2.0. Es absolutamente desigual la competencia. Ahora, pero ustedes entonces reconocen que están participando en un proceso electoral donde la cancha no está nivelada. La cancha no está nivelada definitivamente. Pero aún así, creo que nosotros tenemos una ventaja en el caso del FMLN. Si bien el Partido Nuevas Ideas, con todas estas ilegalidades, tiene mayores recursos y tiene mayores formas de llegar a la población, pero no tienen propuestas. Su único discurso es: nosotros, al llegar a la Asamblea Legislativa, vamos a presionar el botón cuando se nos ordene.
Ese es prácticamente el único planteamiento de los partidos oficialistas. En cambio, el FMLN lleva buenas propuestas, pero también mejores candidatos. Si tú comparas uno a uno los candidatos que lleva los partidos oficialistas versus los candidatos del FMLN, ves con mucha diferencia la ventaja que llevamos nosotros, y también en cuanto a las propuestas. Yo creo que la ciudadanía debe reflexionar en este periodo electoral, sobre todo de los distintos atentados que hemos tenido contra la democracia. Hace un año fue un aviso muy claro y mucha gente no lo quiso ver. Pero un año después tenemos incluso personas que han sido asesinadas por agentes de seguridad del Estado. El jefe de seguridad del ministro de Salud, que les encontraron heroína en el vehículo, a personas totalmente indefensas. Y cuando vemos que el presidente, en lugar de dar condolencias a las familias dolientes, lo que sugiere es un autoatentado. En vez de llamar a una paz social, él lo que sugiere es que el FMLN es el que está detrás de esto, y empieza con un montón de teorías conspirativas, las cuales cambió continuamente, y pues lo que hemos visto es que incluso en el Congreso, y ya vamos a entrar a esa parte, congresistas de los Estados Unidos le dijeron: deje de meterse en las investigaciones fiscales y deje de llamar a la división en El Salvador, mejor haga un llamado a la paz. Y eso es el llamado que le haría también el presidente de la República. Bien, sí, me interesa conocer también la opinión de ustedes sobre este tema, ¿no? Y Margarita Escobar, que fue viceministra de Relaciones Exteriores, conoce mucho también en la parte de diplomacia, de cómo se mueve la diplomacia a nivel internacional, porque los timings, los tiempos, los discursos, los planteamientos, cómo se maneja localmente es una cosa. Cómo un político se expresa hacia la población en nuestro país es distinto a cómo se debe expresar o cómo se expresaría ante la comunidad internacional. Son dos escenarios totalmente distintos, ¿no? Pero entonces resulta que el presidente de la República estuvo en Estados Unidos al menos 2 días la semana pasada. Es información que no la revelaron públicamente por medios oficiales, sino que trascendió por otras vías, ¿no? Y se confirmó entonces que efectivamente el presidente había viajado. Después de eso, el presidente reconoció en su cuenta de Twitter que efectivamente estuvo en Washington. Obviamente negó que haya estado allá en una visita de carácter oficial. Vamos a escuchar un poco lo que han recogido los medios allá en Washington, sobre todo Telemundo 44, sobre esta visita que ellos registraron entonces de la información que tenían en ese momento. Vamos a escuchar. Y esta noche también tenemos nueva información sobre El Salvador, y es que el gobierno de Biden rechazó una solicitud de reunión la semana pasada con el presidente de ese país. Según informes, esto como parte de un viaje no anunciado que hiciera el presidente de El Salvador a Washington, mientras aumentan las críticas al líder centroamericano entre los demócratas. El viaje de Nayib Bukele, del que no se ha informado previamente, se produjo después de que un alto funcionario de la Casa Blanca advirtiera en una entrevista con un medio de comunicación salvadoreño muy crítico con Bukele que el gobierno de Biden esperaba tener diferencias con él. Durante la visita a Washington, Bukele sí se reunió con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y a esto, hace tan solo unos minutos, reaccionó el presidente Nayib Bukele a través de Twitter. Ve aquí el mensaje, asegurando que el que crea que un presidente va a viajar a otro país para sentarse a pedir reuniones tiene que revisar bien si posee un cerebro propio. Hace más de 100 años inventaron el teléfono sin tomar en cuenta otras tecnologías o como para no llamar y coordinar una cita de antemano. Cerramos. Bien, eso que escuchábamos entonces es las impresiones de la cobertura informativa de Telemundo 44 ahí en Washington, justamente sobre esa visita del presidente Bukele. Ayer leíamos una información del País de España, también recogiendo el análisis en torno a cómo la administración Biden está viendo ahora la gestión del presidente Bukele, pero además nos ubican en un comparativo poco, no sé, yo diría poco agradable, y es que nos están colocando a la par de Daniel Ortega de Nicaragua, en una situación pues obviamente que está derivando en mucho análisis a nivel internacional. Margarita, explíquenos usted entonces cuál es la reflexión en torno a este hecho en particular. Sí, William, con gusto. Mire,
Está claro que Estados Unidos, la nueva administración del presidente Biden, no tolerará que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, siga con su corrupción y siga con su conducta antidemocrática. Está claro que el presidente Biden, al dejar en visto la visita del presidente Bukele, le dice: yo con gente antidemocrática y corrupta no me meto. ¿Pero qué significa esto? El Salvador tiene en Estados Unidos a su mejor aliado. Tiene la mitad de la población allá, o 3 millones de salvadoreños que viven allá. Tiene una larga historia de ser aliados y amigos con los Estados Unidos. Y cuando el presidente de Estados Unidos le dice no al presidente de El Salvador, le dice: mira, yo contigo, a menos que corrijas estos 2 problemas, no hablo. Esto pues no es nada bueno, porque pone en riesgo tantas cosas, tanta cooperación. Por otro lado, recordemos que los salvadoreños que viven en Estados Unidos vienen de vivir un régimen que los maltrató, que abusó de ellos, que los denigró, que los insultó. Y los salvadoreños en Estados Unidos lucharon y ganaron para que ese mandatario que los insultó tanto ya no quedara en el poder, y efectivamente lo lograron. Y ganó el presidente Biden. ¿Qué pasa en El Salvador? Pues tenemos exactamente un mandatario con las mismas características que tenía el derrotado en Estados Unidos. Un presidente en El Salvador que insulta, que maltrata, que siembra odio constantemente. Y los salvadoreños en el exterior deben pensar que si ya ganaron allá, deben pensar que aquí estamos en la misma situación. Al final del día, el presidente Bukele y su administración no serán bienvenidos en Estados Unidos por la administración Biden. Y entonces, aquí en El Salvador, debemos buscar un equilibrio en las próximas elecciones del 28 de febrero. Ahora, eventualmente, Margarita, no es eso lo que se está expresando en las encuestas. La mayoría de encuestas con datos más o menos, pero coinciden en el hecho de que Nuevas Ideas se perfila como un partido que obtendría una cantidad importante de diputados en Asamblea Legislativa. Digo, porque el comparativo que usted hacía, sí, en Estados Unidos, pero el resultado electoral en Estados Unidos terminó favoreciendo a los demócratas y está Joe Biden en la presidencia de ese país. En este caso, lo que se perfila es la posibilidad de que el presidente Bukele, a través de su partido, obtenga, pues no sé si la mayoría simple o qué, pero tendría una bancada bastante importante en la Asamblea Legislativa. Sí, no, nadie niega que va a tener diputados, y nadie niega que va a tener una buena cantidad de diputados. Ese no es mi punto, sino que el equilibrio existe en la Asamblea. Él tendrá derecho a tener sus diputados, esa es la democracia. Y el pueblo dirá cuántos. Sí. Sí, dudo mucho que vayan a ser 60, William. No, eso me parece propagandístico nuevamente, pura propaganda. 60 diputados no los va a tener. Nuestra lucha es el equilibrio que debe existir. Fíjense, en Estados Unidos ese equilibrio se dio. Estrecho, pero se dio. Entonces aquí falta todavía mucho que ver. Todavía falta que el pueblo se exprese. El miedo que han metido al pueblo salvadoreño es un factor importante también, y se refleja en las encuestas. Muchos no hablan, pero no se trata de que no vayan a tener diputados. Claro que van a tener. Se trata que no van a tener 60. Eso definitivamente que no. Sí, para concluir su intervención en este punto, a ver, ¿cuál es el impacto entonces, en breves palabras, Margarita, cuál es el impacto que se perfila del que no se vaya a tener una relación tan fluida, tan digamos, tan cercana con la administración Biden, que obviamente ha
marcado el terreno, ¿no? Esto a nivel internacional se está analizando ese hecho en particular de que no haya sido recibido el presidente Bukele en Washington y nos colocan en lo del país. España dice, bueno, pues si el caso del autoritarismo es lo que está pasando en Nicaragua también, nos están ubicando a esos niveles, pero en términos de consecuencias. Para mí la consecuencia y la reflexión principal a los salvadoreños es esta. Si Estados Unidos, si a nivel de del presidente Biden y su administración, le dicen a Bukele, con vos no quiero nada, la reflexión más grande que deben hacer los salvadoreños es la siguiente. Si Estados Unidos le dice que no, quiere decir que a ti, salvadoreño, Bukele te está mintiendo. Y que deben reflexionar, deben salir del fanatismo y de la propaganda, deben tener un voto razonado. Si Estados Unidos le dice clara y abiertamente no a Bukele, ¿por qué será? Y es por su conducta antidemocrática y por el sistema generalizado de corrupción que ha promovido su gobierno. Y aquí es donde los salvadoreños deben despertar y abrir los ojos. Aquí es donde deben de decir, momentito, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué un presidente de Estados Unidos le dice no al de El Salvador? ¿Qué es lo que yo me estoy perdiendo de información? Y aquí el llamado al pueblo salvadoreño es que reflexione sobre este punto. ¿Qué hay detrás de esta conducta a nivel internacional? Y lo que hay detrás es claramente dos puntos. Bukele es antidemocrático y tiene un sistema generalizado de corrupción. Ok. Bueno, Víctor Hugo, para ir concluyendo, porque luego tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, tu opinión. Yo creo que fue innecesaria esa visita que hizo el señor Bukele a Washington, en vista de que ya el gobierno de esta nueva administración del señor Biden había rechazado las actitudes del presidente, se lo mandó a decir. Y creo que él, en lugar de insistir en ir allá a los Estados Unidos, donde no es bien recibido y donde ya se sabe que es rechazado, hubiera mejor tomado en cuenta las advertencias que ya se le habían hecho y hubiera dado un giro de dar un llamado a la paz acá en El Salvador y no estar con ese llamado permanente al odio y sobre todo esos ataques a la democracia y esta corrupción. Y no es solamente el hecho de que Bukele prácticamente ha casi cortado las relaciones con los Estados Unidos, sino que hay otros hechos relevantes en el entorno internacional. Por ejemplo, la calificadora Moody's bajó la perspectiva de la calificación de riesgo país a categoría C, cayendo ya en lo que son los bonos basura prácticamente. Según el índice global de democracia de la prestigiosa revista británica The Economist, El Salvador es un caso claro de explosión de corrupción durante la pandemia. Esa expresión la utilizó The Economist, no es una expresión mía. Y que estamos ya en un camino hacia la dictadura. Calificó a El Salvador como un sistema híbrido, es decir, que de democracia está pasando a la dictadura. Y de igual manera, en el índice de percepción de corrupción realizado por Transparencia Internacional, El Salvador destaca junto a Colombia como los países más corruptos del continente. Entonces, todo esto obviamente tiene repercusiones en el extranjero y por supuesto las tendrá acá en el interior. Y no solamente es también la relación con los Estados Unidos. Anteriormente ya había venido una comisión de la Unión Europea y había hecho las denuncias sobre las distintas actuaciones que había tenido este gobierno de manera autoritaria en el manejo de la pandemia. Sinceramente, creo que debe haber un golpe de timón. El gobierno debería ya destituir, quiero decirlo muy claramente, destituir a los ministros que han estado incluso bloqueando las investigaciones de corrupción. El ministro de Salud
está bloqueando permanentemente las investigaciones de la Fiscalía de los casos de corrupción, de compra de insumos médicos a familiares y a sobreprecio. El ministro de Agricultura, según informó ya la Corte de Cuentas, continúa sin dar la información sobre las compras que realizó a empresas fantasmas en Sinaloa, México. El ministro de Hacienda continúa sin dar la información. Esos ministros deberían ser ya destituidos y que tienen procesos abiertos en la Fiscalía General de la República y que respondan como ciudadanos ante esas investigaciones. Ese debería ser el giro que debería dar el gobierno y, por supuesto, cesar inmediatamente el discurso de odio y hacer un llamado a la paz. Pero obviamente no hemos visto señales de este gobierno. Eso hace más importante que este 28 de febrero los ciudadanos fijen y reflexionen sobre los perfiles de candidatos y candidatas que estén dispuestos a defender la democracia, a transparentar las compras públicas y las distintas acciones de este gobierno y, por supuesto, no solamente ser una oposición firme, sino también ser una oposición constructiva. Y yo creo que debe lograrse en la Asamblea Legislativa un equilibrio. Bien. Son las 7:38, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos hablemos entonces de propuestas. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo desde la propia perspectiva de sus partidos, de lo que ustedes han elaborado, de lo que han identificado de las problemáticas del departamento por el que están compitiendo, para poder entonces convencer a los votantes a que efectivamente ustedes pueden ser una opción? Hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos con más. Elecciones con William Meléndez en 925 Club. Sintonizas Elecciones con William Meléndez en 925 Club. 7:40 en la mañana de este miércoles. Gracias por estar con nosotros en Elecciones 925. ¿Quiénes nos acompañan a esta mañana? Víctor Hugo Suazo, diputado suplente del FMLN, aspirante a la reelección, pero en este caso como diputado propietario. También está con nosotros Margarita Escobar, diputada propietaria actualmente del Partido Arena, está buscando la reelección también por el mismo partido político, sin duda alguna. Y bueno, hemos estado conversando con ellos largo y tendido sobre la situación actual de nuestro país, los temas principales de coyuntura, el trabajo legislativo, lo que ha ocurrido el día de ayer, particularmente en sesión plenaria. Luego la interpretación, el análisis que tienen sobre la reciente visita del presidente Nayib Bukele a Estados Unidos, cargada de mucha controversia, de mucha polémica, sin duda alguna. Y bueno, en estos minutos que nos quedan nos interesa conocer un poco cuál es la opinión de ellos en términos de los problemas que han identificado en el departamento y cuáles son las propuestas principales para poder enfrentar estos problemas desde el trabajo legislativo. Como ya hemos dicho en otras oportunidades con otros invitados, pues de repente se tiende un poco a confundir o a veces en términos de los ofrecimientos, de las posibilidades que se pueden ofrecer de alternativas ante los problemas que aquejan a la población. Bueno, si se compite por una alcaldía, que obviamente son distintos la forma en que se pueden resolver ciertos problemas a que se compita desde la Asamblea Legislativa por un espacio, ¿no? Entonces, pero bueno, Víctor Hugo, me gustaría comenzar contigo así rápidamente. Los problemas comunes que ustedes han identificado en el departamento, porque, pues sí, obviamente la campaña comenzó hace poco, pero ustedes tienen ya bastante tiempo de estar pisando el terreno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que identifican que aqueja a la población y donde ustedes se estarían proponiendo enfrentar esta situación? William, yo he identificado dos grandes problemas. Hola, William. Yo he identificado dos grandes problemas. Primero, en este entorno de pandemia es obvio, es lógico que la población esté preocupada por la salud. Primer punto. Segundo punto, producto del mal manejo de la pandemia por parte de este gobierno, se ha generado una crisis económica más profunda de lo que tenemos en la región centroamericana. Es cierto que es una crisis económica global, pero en El Salvador es más profunda por los casos de corrupción y también el saqueo que se está haciendo de fondos públicos hacia otros países. Vemos que el dinero, en vez de comprarles a los productores nacionales, se está yendo a comprar empresas fantasmas a Sinaloa, México.
Entonces, esas son las principales preocupaciones, salud y economía. Y en ambos rubros, como grupo parlamentario del FMLN, se ha trabajado en colectivo una plataforma legislativa. Pero yo en concreto propongo 5 prioridades. Dentro de todas las propuestas que se han realizado como grupo parlamentario, yo tengo 5 prioridades. Y la primera es un problema que nos aqueja desde 1998, cuando se privatizó las pensiones, que es hacer una nueva ley, un nuevo sistema de pensiones. Yo estoy organizado en la Iniciativa Popular Sin AFP y desde muchos años atrás hemos venido estudiando junto con trabajadores, jubilados, asociaciones de mujeres, asociaciones profesionales, el tema de pensiones, y llevamos en concreto 3 propuestas, aunque una ya la logramos conquistar con el apoyo de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. El incremento de la pensión mínima era una de nuestras demandas y se logró pasar de $207 a $304, porque es muy difícil, incluso con el salario mínimo, poder sobrevivir, y la pensión estaba en 207. Logramos eso. Segundo, eliminar el sistema de las AFP y pasar a un sistema público, solidario, de reparto, que aumente las pensiones de los trabajadores y cambie el esquema de financiamiento de estas para que baje el endeudamiento público del Estado. Esto, por supuesto, debe ser acompañado de un gran acuerdo nacional que se debe consultar con los distintos sectores, con los trabajadores, con los empresarios y también con el gobierno. Lamentablemente el gobierno no ha mostrado voluntad ni tampoco una propuesta en torno a este tema. Pero al menos nosotros ya pusimos sobre la mesa una propuesta en la cual podemos discutir. Y el tercer punto, que creo que este sí es uno de los principales, porque ya lo podemos, creo que ese sería un punto en el que ya podríamos ir avanzando, que es la pensión básica universal. El sistema actual es excluyente. Todos hablamos del gran problema de las pensiones, que necesitan una gran solución, sí, pero solamente el 25% de trabajadores va a tener una pensión. El 75% restante está excluido, hablando de campesinos, amas de casa, hablando de fontaneros, emprendedores, incluso profesionales en su libre ejercicio de la profesión. Están excluidos de un sistema de pensiones y no van a tener pensiones. Pero ellos, con sus impuestos, contribuyen a que el 25% sí puedan tener una pensión. Indirectamente contribuyen al pago de pensiones de otras personas, sí, pero estas no tendrán derecho. Sí, Víctor Hugo, pero entonces en el esquema propuesto de ustedes, todo sería pensiones a través de administración pública. Sí, desaparecen las administradoras a las AFP privadas. Sí, eliminar a las AFP, crear una nueva ley y que esta nueva ley sea un instituto público, aunque sea principalmente administrado por trabajadores y por jubilados. No dejan espacio ustedes para que las AFP actuales puedan, digamos, no sé, si a través de ley corregir algunas situaciones que pueden ser cuestionables, o que sea como una opción finalmente también para quienes deseen pues quedarse en el sector privado, o que sea opcional de la persona. Mira, podemos lograr un gran acuerdo si hay personas que insisten en tener sus ahorros en las AFP, podría ser opcional. Yo no lo recomendaría, puesto que bajo ningún esquema de capitalización individual en ningún país del mundo ha funcionado. Y en otros países en los que no ha habido dolarización y en los que no ha habido fideicomiso, obligaciones previsionales, el sistema de AFP tampoco funciona. Yo realmente no recomendaría, si este fuera opcional, a la gente que se quedara en AFP y darle a empresas privadas, que su fin es el lucro de estas, darles a estas el rol de que garanticen derechos humanos. La seguridad social es un derecho humano y está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 50. Y quienes garantizan derechos son los estados, no empresas privadas. Pero no habría que corregir, por ejemplo, algunas situaciones puntuales, por ejemplo, el hecho de que el gobierno echa manos, por ejemplo, de los recursos de las AFP, paga bajos intereses, y que es lo que no ocurre, digamos, cuando se invierte o las AFP pueden tomar una decisión de hacer alguna inversión en otros niveles, y eso pues baja la rentabilidad, Exacto, William. Para eliminar el fideicomiso de obligaciones previsionales debemos eliminar el sistema de las AFP.
Porque si nosotros mantenemos a las AFP, no existe un mecanismo de financiamiento para las pensiones de otros segmentos de la población que están jubiladas bajo otros esquemas. No hay posibilidad de eliminar esa situación que se está teniendo actualmente, de que el gobierno, incluyendo el actual, esté utilizando fondos de los mismos pensionados, de los mismos cotizantes para pagar pensiones. Sí. Bueno. Entonces, la solución pasa por eliminar las AFP, que es la solución que, acorde a la OIT, es lo que ha funcionado en el resto de países en todo el mundo. De acuerdo. Pero la principal propuesta en todo caso es la pensión básica universal para todas esas personas que están excluidas del sistema. Un campesino que trabaja toda su vida da un valor agregado a la sociedad, todos dependemos de ellos, pero cuando llegan a la vejez no tienen un ingreso mínimo con el cual puedan cubrir sus necesidades básicas. De acuerdo, perfecto. Margarita, consultaba entonces a Víctor Hugo sobre el tema de cuáles son las propuestas que tienen ustedes. Primero, el tema de cuál es la identificación, en el caso suyo, de los principales problemas del departamento y cuál es la propuesta que usted tiene. Es decir, no han comenzado ustedes en el marco de la campaña a conocer las problemáticas de los departamentos, ¿no? Ustedes ya tienen tiempo de estar trabajando, de estar pisando el terreno. Entonces, uno pensaría, bueno, hay suficiente diagnóstico, suficiente información como para decir cuáles son las propuestas más oportunas. En su caso, ¿qué es lo que está privilegiando usted en su propuesta? En primer lugar, yo creo que en el departamento de San Salvador, pero también en el resto del país, uno de los principales problemas es el desempleo. Se han perdido miles de empleos en el último año y medio. La micro y la pequeña empresa han sufrido enormemente. Ahora que el gobierno está aumentando el precio del gas, están quebrando las pupuserías y están teniendo, además de todo el daño que ya tuvieron, daños adicionales. El costo de la vida está más alto. En ese sentido, nuestras apuestas van a recuperar la capacidad de empleo de las micro y pequeñas empresas. Es urgente darles puentes de crédito, facilitación de acceso a recursos para que puedan invertir y puedan abrir sus micro o pequeñas empresas. Igualmente la mediana empresa. En este sentido, hay otras acciones que coadyuvan a la recuperación del empleo. La segunda es la estabilidad política y jurídica de El Salvador. No vamos a poder conseguir inversiones ni privadas, nacionales o extranjeras si El Salvador continúa en la ruta antidemocrática y corrupta que nos está llevando el presente gobierno. Por tanto, el segundo eje es buscar la estabilidad política y el respeto a la ley. ¿Cómo hacerlo? Teniendo los exabruptos, estando en una actitud vigilante en la Asamblea Legislativa y utilizar los recursos que tenemos disponibles legales para equilibrar este barco que se está yendo a la deriva, como por ejemplo el 9F. Por eso decimos un 9F nunca más. Ahora bien, Margarita, en el tema, sí, perdón, digamos, entonces todo esto requeriría de trabajar nuevas normativas, nuevas propuestas de ley desde la Asamblea Legislativa. Sí, a esto voy, sí. El tercer eje para implementar el empleo es que estamos en la era totalmente digital. Por eso estamos impulsando, liderando personalmente el nuevo marco legal digital del país. Comenzamos con firma electrónica, hemos aprobado comercio electrónico, estamos por aprobar la ley de protección de datos personales, estamos listos casi para aprobar la creación de una autoridad nacional digital y luego tenemos 3 leyes más que estamos impulsando. La ley de economía naranja para apoyar todo lo que son las actividades creativas, artísticas, culturales, que dan un gran aporte al país. Eso también tiene un efecto directo en el turismo. La ley de economía digital y el acceso universal a Internet. ¿Por qué? Porque sin Internet, que es la materia prima para toda la economía digital, y sin acceso a Internet, pues absolutamente nada funciona. Ese es un bloque muy, muy importante y claro que estamos impulsando y seguiremos impulsando
para la creación de empleo. Es el marco regulatorio digital del cual el país no tiene absolutamente nada, excepto esto que estamos construyendo. Sí. Ahora, sí, por favor. Un cuarto tema importante es el tema de la educación y la salud. Y esto lo vamos a manejar a través de una nueva ley de educación superior, donde incluya tecnologías y donde incluya, digamos, educación pertinente a las nuevas necesidades del siglo XXI. Queremos también impulsar que se vuelva a crear el bachillerato en artes. Creo que fue un desafortunado hecho el que hayan privado a estas generaciones de tener un bachillerato en arte. Esto les ayudará mucho y precisamente alimentará la economía naranja, sí, que Margarita, es el arte, la cultura. Sí. Ahora, muchas de las propuestas pasan necesariamente por tener recursos para poder financiarlos, desde luego, ¿no? Y el país ya venía con una situación bastante complicada en términos de desarrollo de su economía, y que lo vino a agravar la situación de la pandemia. Entonces, ¿de dónde echar mano para los recursos? Combatir la corrupción, y en ese sentido estaremos aprobando y facilitando el rol de las ICIES en El Salvador. De hecho, ya le dimos iniciativa para que las ICIES se dote de independencia y además se fortalezca el marco institucional de El Salvador. Si usted combate la corrupción, esos recursos estarán disponibles para invertirlo en la gente. También en el tema de corrupción es importante señalar que las ICIES, como un mecanismo auxiliar de cooperación internacional, podrían jugar un rol muy importante. El Salvador ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Lo que hay que hacer es dotarla de un mecanismo que facilita ese rol de las ICIES. O sea, no es crear otro instrumento, sino que es fortalecer lo que se tiene. Facilitar lo que se tiene, quitándole la dependencia del presidente, dotándola de independencia total y adjudicando los resultados de sus investigaciones para que colabore con la Fiscalía General de la República. Bien, excelente. Ya nos quedan, unos 4 minutos, ¿no, Víctor Hugo? Conocer entonces porque lo del diagnóstico, decíamos, eso está claro, ¿no? Pero sí, las encuestas, por ejemplo, eventualmente han estado señalando dos problemas fundamentales que se han estado moviendo a lo largo de los años, ¿no? En primer lugar, a veces se ubicaba antes en la situación de la economía, luego el tema de la inseguridad. Hoy nuevamente la economía está, de acuerdo a algunas encuestas, ubicada en el primer lugar de la preocupación de la gente. Obviamente tiene que ver esto, uno supone, con la situación crítica originada por la pandemia, ¿no? Que ha profundizado el deterioro de la actividad económica también. Entonces, ¿las propuestas van en esos dos carriles o estrictamente en la materia económica? En mi caso tengo prioridades. Voy a hablar, ya hablaba sobre el derecho a las pensiones que tienen las personas que incluso están excluidas del sistema de AFP. Hay países, hay incluso un movimiento mundial que hablan del ingreso básico universal. No estamos hablando de personas pensionadas, sino que personas que están en edad de trabajo y aunque estén trabajando siempre reciban un ingreso básico universal. Pero en el caso de El Salvador, debido a las finanzas públicas, aspirar a eso, creo que todavía no hay capacidad para ello. Pero sí a lo que ya es un derecho humano y que es una obligación del Estado garantizar, la seguridad social. Y las personas que están excluidas, como mencionaba, amas de casa, comerciantes, vendedores informales, que tengan ese derecho a una pensión básica universal que se daba en los municipios más pobres del país. Pero en casos como El Salvador, donde hay concentración de industria y de comercio, hay desigualdad también y hay adultos mayores que sí tienen necesidad de un ingreso básico. Y la propuesta es que al menos reciban 1/3 del salario mínimo, que equivaldría a $100, tomando en cuenta que actualmente no reciben absolutamente nada. Estas personas toda su vida pagan impuestos e indirectamente contribuyen al pago de pensiones de otras. Yo creo que es de justicia que ellos reciban aunque sea una pensión básica. Por otro lado, en vista a
el gran desempleo que se ha generado en estos momentos de crisis, aunque creo que también no necesariamente debemos estar en crisis para impulsar ese tipo de iniciativas, llevo otra propuesta. El seguro de desempleo, que es algo que se da, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero también aquí cerca, aquí en Costa Rica. Cuando tú pierdes tu empleo, aparte de la indemnización, que es un reconocimiento por los años trabajados en una empresa, claro. Tú tienes un ingreso básico temporal en los meses en los que tú estás tratando de conseguir un nuevo empleo. Y tú de antemano tienes la certeza que vas a tener al menos esa cobertura para cubrir tus necesidades más esenciales. ¿Qué sucedió en el año pasado cuando le dimos al gobierno, como la Asamblea Legislativa, le aprobamos fondos para que diera un subsidio a los empleos, a las planillas? Quiso darlo hasta finales del año pasado, cuando los trabajadores ya habían perdido sus empleos, las empresas ya habían cerrado y no había planillas que subsidiar. Y todos estos trabajadores prácticamente quedaron sin absolutamente nada. No sabemos cómo se va a comportar la pandemia, no sabemos si este gobierno nos va a encerrar nuevamente, pero creo que deberíamos tener la certeza entonces de cómo va a funcionar esta figura de seguro de desempleo y no estar a expensas de la improvisación y nula planificación de este gobierno. Bueno, excelente, el tiempo se nos ha avanzado. Margarita, una opinión así rápida entonces para cerrar el programa, porque hoy sí estamos a las 8 en punto. Por favor. En primer lugar, creo que los salvadoreños debemos reflexionar fuertemente el próximo 28 de febrero qué tipo de país queremos. Un país donde predomine la matonería, la fuerza, las armas y las medidas antidemocráticas, o un país que perfeccione su sistema democrático, su sistema de libertades, su sistema de convivencia pacífica. Creo que la última actuación del presidente Bukele con respecto a las medidas antidemocráticas hablan claramente de que él lo que busca es el poder total. Y mi llamado es, pueblo salvadoreño, no le des el poder total a nadie. Y busca los equilibrios necesarios que hagan que una asamblea legislativa tome decisiones sensatas. Le agradezco muchísimo esta oportunidad, William. Un saludo al diputado Suazo y un saludo muy cariñoso a su radio audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, excelente. Gracias a usted, diputada, por haber participado y estado atenta al llamado. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Víctor Hugo, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil. Gracias por la invitación. La población debe valorar que va a haber en esta elección una disyuntiva entre democracia, libertad, Estado de Derechos, por un lado, y por otro lado, dictadura, autoritarismo, violación de derechos humanos. Yo estoy del lado de la libertad, de la democracia y el Estado de Derecho. Y me comprometo a hacer una oposición firme, pero también una oposición constructiva. Tengo propuestas, tengo capacidad y experiencia y trayectoria que dan fe de ello. Y le pido a la población que este 28 de febrero marque la casilla 5 del FMLN en el departamento de San Salvador para que luchemos por lo justo. Saludos, William, y saludos también a la diputada Margarita Escobar. Bueno, excelente. Nos vamos a escuchar mañana. Son las 8:03. Nos escuchamos mañana. Estará con nosotros dos economistas, Luis Membreño y Roberto Rullo. Estaremos hablando sobre la actividad económica en nuestro país, elecciones desde luego, y un poco en qué estado se encuentra la democracia por esta relación directa que hay también con la economía, con la condición social de los habitantes de este país. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos entonces a una pausa. Nuestros compañeros regresan de Morning Club, así que no se nos vaya. Buenos días. Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925.